Ok, vamos a empezar la clase. Se va a grabar todo. Vamos a empezar con un proceso de preguntas y respuestas en base a los documentos que envié por Telegram. Ok. El subtítulo se llama El color de la luz. Ajá. Dice, el color de los objetos o de sus materiales depende de qué tipo de luz, sus características espectrales y del modo en que esa luz lo ilumina, que son sus características espaciales. Ok. Perfecto. Entonces, ¿cuáles podrían ser las cualidades espaciales de la luz? Lo que uno percibe. Sí, pero digamos, las cualidades espectrales se refieren a como la naturaleza en sí mismo del haz de luz. O sea, está enfocándose, o sea, lo que te está diciendo es, un objeto va a tener un color y va a tener una cualidad en su iluminación de acuerdo a dos cosas. De acuerdo a las cualidades espectrales de la luz, o sea, a las cualidades en sí mismas. ¿Qué quiere decir espectrales? Del espectro. El espectro es la naturaleza de ese haz particular, que viene de una lámpara, con un filtro, que viene del sol, o que viene de la luna, o que viene de X. O sea, ¿cuáles son las cualidades del haz de luz? O sea, si tú cortaras la lámpara, o sea, eliminas la lámpara y te queda un haz de luz, amarillo, azul, magenta, lo que sea. Ese haz tiene unas cualidades intrínsecas. O sea, es un haz que es verde porque ha sido filtrado por una luz verde. O es un haz que tiene un predominante de amarillo porque viene de una luz incandescente. O es un haz de luz blanca porque tiene todos los colores equilibrados y viene probablemente o del sol o de una HMI, de un tipo de lámpara que genera luz blanca, o de una luz LED. Pero si es como si tú agarraras en un microscopio una partícula del haz, lo metes en un microscopio y ¿qué es lo que hay ahí? Según lo que hay ahí, o sea, según la cualidad intrínseca de ese haz, el objeto va a ser iluminado con ciertas cualidades que vienen en ese haz. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener luz blanca, luz amarilla, luz ultravioleta, infrarroja, azul, verde, amarilla, naranja, de acuerdo a la temperatura de la fuente que la esté emanando. Entonces, si la luz es azul, el objeto va a ser impactado y por lo tanto iluminado por una luz azul. ¿Qué es lo que hace? Otra vez se lo recuerdo, una luz azul lo que está haciendo, si el objeto se pone azul, lo que está haciendo esa luz azul en verdad es siendo rebotada por el objeto. ¿Sí? Por eso nosotros la podemos ver, porque si el objeto la absorbiera, ella nunca se devolvería a nuestro ojo. Piensen como en pelotas de ping-pong, o sea, es difícil pensar la luz como materia, pero es materia. Entonces es como una pelota de ping-pong. Si yo tuviera un hueco y la pelota de ping-pong atraviesa, nunca va a volver hacia mí. La luz, si es absorbida por el objeto, no la vemos, no se devuelve a la atmósfera. Solo porque el objeto la devuelve es que tiene capacidad de volver a nuestro ojo y por lo tanto vemos que el objeto es azul. Pero es azul en tanto que rebota luz azul, no porque él en sí mismo es azul. El azul está en el haz. Entonces, eso por un lado. Yo agarro un haz, lo meto en un microscopio y veo qué es lo que hay ahí. Cómo fue fragmentado ese haz, qué es lo que trae consigo, intensidad, además intensidad, ¿no? O sea, qué tan fuerte es, qué tan concentrado está. Eso por un lado. Pero la otra cosa, y es sumamente importante, o sea, para nosotros yo creo que debería ser considerado el 50% de la otra información importante en un haz de luz, son sus cualidades, como dice ahí, espaciales. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo que yo tenga, no sé, una naranja iluminada desde este ángulo con cierta intensidad. O sea, para que esto, como ya vimos, tenga una cualidad particular, entonces yo puedo agregar filtros, ¿no? Que cambian la temperatura de color. O sea, el filtro lo que cambia es la temperatura.
o puedo agregar un difusor, que fue lo que vimos la otra vez, que lo que cambia no es la temperatura, porque son neutros en términos de temperatura. Ok, entonces lo que conocemos como filtros, bueno, filtros en general puede ser la categoría de todo este tipo de gelatinas, o sea, cualquier cosa. Hay dos cosas fundamentales que nosotros le podemos hacer a la luz: rebotarla o refractarla. Rebotarla quiere decir ponerle enfrente una superficie opaca que lo que hace es que la hace cambiar de dirección. Esto se conoce como, ¿saben cómo se llama esto? No, bandera. Esto que tiene aquí está pensado para este tipo de pinzas que hay muchos tipos de pinzas. Ustedes cuando empiecen a trabajar en cine, que estoy seguro, o en video, se van a dar cuenta de la cantidad de pinzas que hay. Cada una tiene su nombre, cada una está pensada para algo particular. Su objetivo fundamental es anclar una luz a algo que no sea un trípode. O sea, podemos anclar una luz a una mesa, podemos anclar una luz. Usualmente cuando trabajamos en estudio se ancla una rejilla superior, que es lo que permite la rejilla, a diferencia del trípode, que yo tengo movimiento total y no tengo que parar el movimiento porque hay un trípode atravesado. Donde antes había un trípode, la luz ahora está en una rejilla con fuerza suficiente para soportarla, y ahí está la luz. Y por supuesto se usa en cualquier set donde necesitamos poner algún tipo de luz o una bandera, porque entonces también podemos anclar la bandera aquí, y yo sencillamente con una bandera y una de estas pinzas lo que puedo hacer es escoger, delimitar el haz de luz, ¿no? Y le digo, ok, para esa esquina que está allá, o sea, yo tengo una lámpara aquí que me está iluminando todo el cuarto o todo ese rincón, pero yo quiero que algo quede en sombra. Entonces, bueno, sencillamente, como nosotros lo hemos hecho 1000 veces en la casa de manera artesanal, buscando cualquier cosa, yo le pongo una bandera y, dependiendo de la cercanía que yo tenga con la lámpara y el lugar donde la ponga, su trabajo, o sea, evitar que la luz llegue a un lugar, va a ser más o menos, va a estar más arriba o más abajo. O sea, la función de las banderas es eso, o sea, sencillamente ayudarte a delimitar un haz de luz, ¿sí? Y para esto las pinzas ayudan muchísimo. Lo que se llaman banderines, que normalmente vienen adheridos a las lámparas, algunas de ellas. Esta es un poco la misma función que esto, pero esto está adherido a un cabezal frontal que se le agrega a la lámpara, y entonces evidentemente con esto lo que hago es concentrar más el haz o abrir más el haz, o hacer la misma función que la bandera. Yo lo tengo todo abierto, pero yo quiero que para allá sea menos, entonces dejo esta abierta y cierro aquí. Entonces la luz choca acá y va en esa dirección, que es donde yo la quiero. ¿Pero eso no se llama bandera? Eso, la diferencia de nombre para que uno... O sea, ustedes tienen que saber que... No saber. Lo más importante es que uno sepa a qué se refiere todo el mundo. Entonces,
Esto podría llamarse bandera, pero entonces para no confundirse con la bandera se le llama banderín. Entonces si alguien te dice tráeme el cabezal del banderín, tú sabes, además como dicen en cine el tiempo es oro, y además en el cine a veces a los nuevos les hacen la vida un poco difícil, y si te piden una bandera y tú traes un banderín, te la van a cobrar. Entonces, se puede rebotar la luz, o sea, rechazarla, poner una superficie opaca, o se puede refractar. ¿Qué es refractar? Hacerla atravesar una superficie después de la cual ella va a estar modificada. O sea, la hago atravesar. ¿Qué es lo que hace un papel como este? Si yo tengo un haz que tiene cierto grado de concentración y yo le pongo este papel en el medio, como la luz es materia, cuando la luz atraviese esta superficie, como también esto es materia, entonces lo que ese haz concentrado va a hacer chocar contra otras partículas, y depende del choque va a agarrar a otra dirección, como si fuesen pelotas de tenis pasando por una malla. Alguna pasará derecho, alguna pegará con la malla y le quitará fuerza, alguna pegará con la malla y sencillamente se desviará. Entonces lo que hace un papel difusor, al igual que casi cualquier filtro, es que lo que viene así sale así. Por eso difumina la luz. No, una parte, además, una parte pequeña, y eso va a depender de la densidad, se devuelve. Porque así como tú puedes chocar contra el borde de una partícula y desviarte para la derecha, también puedes pegar de frente con la partícula y vas para atrás. Entonces, ¿cuáles son las dos funciones de un difusor? Desconcentrar el haz y, porque no hay otra forma, le disminuye mínimamente la intensidad, porque hay unas partes de las partículas de luz que se devuelven. Entonces, siempre que una luz pase por un difusor, y como ven, yo no sé si pueden ver la diferencia de densidad entre uno y el otro, es pequeña en este caso, hay unos que son mucho más transparentes, pero aquí no. Este es un papel especial, se puede suplantar con papel cebolla, pero ¿qué es lo que pasa con estos papeles especiales? Primero, que vienen en diferentes tipos de densidad, pensados en lámparas estándar del cine. Segundo, aguantan mayor temperatura que un papel cebolla, o sea, un papel comprado o sea, esto también podría ser papel lustrillo, pero ¿qué es lo que pasa? La diferencia de esto con un papel lustrillo amarillo es que esto está calculado para una luz en particular, y tú sabes que si esto puesto sobre una temperatura de 3200, esto lo va a modificar en un punto exacto. Tú si compras papel lustrillo en la papelería, tú no vas a saber qué le va a hacer, o sea, cuál es la temperatura de color que hay aquí, que cuando tú la sumes o la restes a la otra, tú no sabes qué te va a dar. Entonces te puede ayudar, pero tú vas a tener que hacer un ajuste manual en cámara, porque tú no sabes. O sea, lo bueno es que si tú tienes una lista y tú tienes que, por ejemplo, se lo puedo borrar después. Ustedes van a ver que en los sets todos estos papeles tienen algún código. Entonces este podría ser, como es naranja, podría ser más 1000. Una luz 3200, cuando pase esto, si ese fuese su código, para acá es 2200. Porque sumarle temperatura a una, igual que, o sea, cuando sube la temperatura, o sea, lo mismo que una temperatura, si viene a 3200 y aquí hay 1000, lo que va a aparecer aquí es 2200. ¿Sí? O sea, 2200, acuérdense que mientras menor temperatura, más cerca está de los naranjas y los rojos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, eso sí, por lógica visual, esto va a hacer que la luz sea más cálida. En términos de temperatura, más fría, pero en términos visuales, más cálida. O sea, va a tender hacia, evidentemente, al naranja, y estos, evidentemente, hacia los azules. No, porque lo parece entendiendo.
Entonces hay diferentes tipos De densidades de estos, claro. Sí. Porque en una grabación, o sea, usted tiene varios tipos y dependiendo de lo que quiera el director de fotografía. Claro, es fácil, o sea, parece muy loco, pero no lo es. O sea, pongamos que, por ejemplo, nosotros aquí tenemos puras lámparas, que son 3200. O sea, no estas, las de cine. Las de cine que tenemos aquí, que son lámparas Fresnel, como por ejemplo esta. Yo había visto esto en la Margarita. Bueno, ahorita hacemos una pausa y yo busco una luz que funcione. Todo lo que tenemos aquí en este estudio, por ejemplo, son este tipo de lámparas, que se llaman lámparas de Fresnel. Fresnel es el apellido de un tipo, ven en los círculos concéntricos del lente frontal. ¿Sí? Este tipo lo único que inventó, y lo estaba inventando para los faros de la navegación, o sea, él se encontró con el problema que toda luz, o sea, todo lo que le ha tomado a la humanidad crear un láser, es porque la luz naturalmente tiende a, desde la fuente, salir hacia un ángulo cada vez más abierto. Entonces, yo te ilumino con una linterna aquí y está bastante concentrada, pero si tú estás allá, cuando la luz llega allá, ya tiene el tamaño de la pared, porque ella va en ángulo abierto, ¿sí? Por eso es tan difícil para los científicos generar un láser, porque fundamentalmente lo que el láser hace es que la luz va así, y no importa que avance 80 metros, cuando llegue al lugar donde va a impactar, va a tener el mismo diámetro que la fuente de donde surgió, porque naturalmente la luz se expande, ¿sí? Hablando de barcos que tienen que tener una guía clara y lejana de dónde está la orilla, esa es la función de un faro, para no chocar contra la orilla, él se dio cuenta que transcurrido 300, 400 metros, no importa qué tan fuerte era la lámpara, ella siempre iba abriéndose. O sea, mientras más... Buenas tardes, con permiso. Mira, Juliano, yo necesito este estudio porque yo doy cámara. Y aquí es que tengo la cámara. Okay. Entonces, si no está dando cámara, necesito el estudio. Ok, pero yo tengo este horario puesto desde las inscripciones. Lo cambiamos, pero la semana que viene. Sí, es Ok, otra ok. vuelta, ¿verdad? Está bien, tú tienes el mismo horario. Ok. Ok. Voy a hacer otro. Ok, entonces Fresnel lo que entendió fue que un faro no sirve si después de 2 kilómetros ya lo que en vez de una luz clara que te señala dónde está la orilla, lo que tenías era como un manchón. O sea, y de hecho la luz terminaba por no llegar. Entonces, esta cosa muy sencilla, que son los círculos concéntricos de ese lente Fresnel, si lo ponemos en perspectiva, lo que hace con la fuente de luz que está aquí, que es un bombillo, es que cada ángulo de estos está yendo hacia adentro. Entonces, cada vez que un haz pega aquí, lo envía para acá. Y cada vez que un haz pega aquí, lo envía para acá. Y cada vez que un haz, entonces ella está haciendo esto, lo que ayuda a la concentración de la luz. Finalmente, la luz va a terminar también por expandirse, porque no es que ellos
o sea, este va a seguir para acá y este va a seguir para acá. Finalmente la luz se va a expandir, pero va a estar concentrada por mucho mayor tiempo. ¿Ah? Claro, lo que estás haciendo es cortar un poco la distancia de expansión de la luz y eso permite que se pueda ver más a lo lejos. Entonces, muchísimas lámparas en el cine utilizan la tecnología Fresnel porque tú necesitas que eso esté concentrado. La típica luz esta que entra alguien en un escenario y lo sigue una luz que solo lo ilumina a él. Esa luz siempre es Fresnel, porque es la única forma que tenemos de concentrar el haz de luz, ¿sí? De hecho, esto tiene un carril interno. Vamos a ver si funciona. Lo pueden ver ahí. ¿Ven el bombillo? Ok, aquí está el bombillo. Aquí tiene una superficie en este caso de aluminio, que lo que hace es que, porque evidentemente esto sale para todos lados. Los que van para atrás, esta superficie de aluminio las vuelve a mandar para adelante, ¿no? Como cualquier lámpara. Y lo que yo puedo hacer aquí, vamos a ver si esto funciona. Ajá. Lo único que yo puedo hacer con una lámpara Fresnel es acercar o alejar el bombillo. Mientras yo lo acerco más, mayor concentración. Mientras yo lo alejo más, menor concentración del haz. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es mover el bombillo para atrás o para adelante si quiero más o menos concentración. ¿Sí? Una pregunta, profesor. Ajá. Van a armar un set, un set de grabación, y estás montando las luces, ¿verdad? Sí. Como el director de fotografía dice, bueno, montan aquí un 3200. Ajá. Esa es una luz cálida que va a salir. Sí, otra vez. Además. Es que lo Bien, que porque me pasa es hace que volver al punto donde me... En cámara, Ajá. cuando nos pones 3200, Ajá. es una luz fría. ¿Sabes por una azul en cámara? Bueno, esa excelente pregunta. Déjame terminar y vuelvo ahí porque eso es algo que ya todos ustedes han experimentado porque está hasta en el celular. Entonces se lo voy a explicar. Es burda de sencillo, pero difícil de llegar ahí. Entonces, estábamos con lo que tú habías dicho de la temperatura, ¿verdad? ¿Qué era lo que me habías preguntado, perdón? Porque habían diferentes. Ok. Yo tengo 3200 aquí siempre. Todas mis lámparas, la única temperatura que yo tengo es 3200. ¿Sí? Yo tengo que hacer todo con esas lámparas. Todo lo que yo vaya a iluminar en este lugar, solo tengo 3200. Pero, ¿todas las luces que yo necesito son 3200? No. Pongamos que yo quiero, pongamos una situación X. Yo quiero hacerle creer al espectador que aquí afuera hay un faro de calle cuya temperatura es 2200 normalmente. ¿No? Entonces, porque el guión me lo pide, ¿por qué? Yo le tengo que enviar, antes teníamos aquí VideoBeam y podíamos ver referencias, pero por ejemplo les voy a enviar un video en la que hay un plano en el que hay una gente como en Argelia, en un pasillo de una calle, o sea, en una calle, y están iluminados por una luz naranja de un faro. El siguiente plano, ellos ahora están en un cuarto, pero por la ventana entra una luz naranja, lo que te inmediatamente, así sea inconscientemente, te hace pensar, el lugar donde estaban antes es el lugar que estaba afuera de este lugar. O sea, ahora están adentro, pero siguen en el mismo espacio. Entonces, una de las funciones de la fotografía a veces no es solamente decir dar afectividad, sino ubicación temporal, qué hora del día es, dónde estamos, ¿no? Generar continuidad, porque si yo vengo de una escena donde un carro está iluminando algo, si yo me muevo en el mismo espacio donde esa luz debería todavía tener influencia para que tú sepas que no nos movimos demasiado, yo tengo que generar, así sea a lo lejos o así sea en una esquina, el remanente de la luz del carro para que tú sepas, inmediatamente, inconscientemente, nos hemos movido menos de 50 metros porque si no, no se vería el carro. Muchas veces la fotografía lo que tiene que ayudar en la película, además de dar afectividad
y generar ideas es muy sencillo, es ubicación física, es hora del día, es referencia espacial, porque muchas cosas en el cine, yo tengo un carro y que los ilumina a 2 personas y las 2 personas empiezan a caminar en dirección contraria a la del carro, ¿sí? Yo hago corte, porque bueno, yo los agarré aquí yo veo que tengo el carro y ellos están aquí, ellos empiezan a caminar, yo los sigo con paneo y en algún momento corto y voy a pasar a un plano frontal de ellos, yo caminando para atrás y ellos siguen caminando. Si cuando yo paso al frontal, el carro ya no está, inmediatamente tu cerebro dice, estos panas llevan media hora ya caminando. Eso tú lo agregas a tu matemática interna. Dice, ya caminaron media hora. Si tú cortas aquí y el carro todavía se ve, tú calculas naturalmente, tú no tienes que hacer ninguna regla matemática porque tú caminas y caminas desde el año, tú sabes que si todavía se ve el carro, a la velocidad en que ellos van caminando, caminaron 20 metros. O sea, pasaron 2, 3 minutos, dependiendo de la velocidad. Pero eso tiene que coincidir con tu matemática interna, porque tú caminas, porque tú te has alejado 1.000 millones de veces de una luz. Porque tú sabes cuánto tiempo más o menos toma correr, cuánto tiempo toma trotar, cuánto tiempo toma caminar, cuánto tiempo toma caminar conversando, que no es lo mismo que caminar apurado. Y toda esa matemática ya en nosotros está medio hecha. Entonces en una película todo el tiempo tenemos que jugar a que nuestras matemáticas coincidan con la matemática de un sujeto normal que camina, que ve, que escucha, ¿sí? Para generar una sensación o una idea de realidad. Entonces, si yo tengo una lámpara, yo quiero que tú sepas, porque después yo cuando salga de aquí, no sé, borracho, me voy a pegar un cabezazo contra el poste de ese que está afuera, qué sé yo, o ese poste va a estallar, o ese poste va a ser importante de alguna manera, o sea, por alguna razón yo tengo que quedar claro cuando yo estoy aquí que ese poste existe, por X necesidad de guión, pero yo tengo puras luces 3200, es lo único que tengo a la mano. Pero esa luz, para que el cerebro humano del espectador reconozca que eso es un farol de la calle, él necesita o ella necesita ver algo que se parezca, aunque no sepamos la temperatura, a 2200. O sea, me sobran 1000 grados de temperatura. Entonces, si esto redujera 1000 grados, o si redujera a 500, yo agarro 2, ahora tengo 1000, se los pongo a mi 3200, bueno, perdón, es al revés. Si yo tengo una luz que es amarilla y quiero que sea naranja, y ya yo sé cuánto me sobra, o sea, el sobrante son 1000, y estos no son grados. Cuando ustedes vean que hablan de grados, así que le ponen 20 grados, eso es temperatura real. O sea, si ustedes ven algo que dice, esto está a 3200 y tienen esto, no metan la mano. Para el cine, para saber que no estamos hablando de temperatura, sino que estamos hablando de el equivalente del color, de lo que sería un metal calentado a esa temperatura, pero en términos de luz, no se usa el grado, sino que se usa Kelvin. Y de hecho no se dice 2200 grados Kelvin, porque eso equivaldría a 2200 grados de temperatura real. Uno en cine, y de esto también se pueden burlar de ustedes si en algún momento se equivocan, uno dice 2200 kelvins, no grados kelvins. Grados, cuando vean esto, eso está burda caliente. Cuando vean esto, eso solamente es una luz naranja cuyo color se parece a un metal que hubiese sido calentado a 2200 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces yo tengo un diferencial de 1000 y yo tengo unos filtros que yo los tengo calculados. Aquí hay 250, entonces 1, 2, 3 y 4. Pongo estos 4 y por matemática esta luz debería salir de aquí siendo, esta luz debería salir siendo 2200. Por eso existen los filtros, porque yo no tengo todas las luces que yo necesito. O sea, ¿cuáles son las luces que nosotros normalmente vamos a manejar en una película realista, por poner algo? O sea,
¿qué tipos de luces abundan en nuestra existencia? En sus casas, por ejemplo, ¿qué tipo de luz hay? Bombillo incandescente. Ok. Entonces, este bombillo, el normalito que siempre hemos usado, es de 3200. ¿Alguno tiene bombillos ahorradores en sus casas? Yo tengo los LED. Ok. El LED es una tecnología que te permite, depende, o sea, tú la puedes comprar de tanto o de tanto. O sea, no tiene una temperatura en sí misma, sino que tú se la agregas por filtro. Pero tú puedes comprarla ya con el filtro interno. Y los bombillos que son bombillos con LED. Es igual Que son bombillos como, o sea, así con resistencia. Así, pero tiene LED por dentro, pero no tiene filtro como... El LED, Es lo mismo. o sea, sí, entonces el LED no tiene una temperatura como tal. Pero por ejemplo, neón o fluorescente, habíamos visto que la diferencia entre el neón y el fluorescente es la química que hay adentro, el gas que hay adentro. Uno es neón, un gas que se llama neón, y otro es un gas que se llama fluorescente. No, creo que no es fluorescente, es otro gas. Cada uno, porque la luz reacciona con ese gas de manera particular, tiene una temperatura, tienen temperaturas similares, que en verdad, esto ustedes en la cámara lo van a ver así. Este es el icono de neón o fluorescente en una cámara. Está alrededor de los 4400 y dependiendo del gas que tenga, si es neón o si es fluorescente, va a tener o un remanente verde o un remanente magenta, digo azulado. ¿Sí? Ya vamos a llegar con esto vamos a llegar luego a tu pregunta. Entonces, como yo necesito una variedad enorme de luces para reproducir lo que podría ser un cuarto, una cocina, una casa en particular, entonces hay casas, por ejemplo, yo quiero reproducir con luces eléctricas una fogata. Es más rojo todavía que el faro. Puede estar alrededor de los 2000. Más, vimos el otro día que va a tener que haber algún asistente o alguna máquina, porque el fuego no es constante, frente a esa lámpara haciendo así, para que tú veas que baja y sube. Pero para tú reconocer, aunque no lo veas, que eso es fuego, tienes que cumplir con ciertas cualidades. Una, la temperatura, una, la intensidad, y otro, lo discontinuo, porque el fuego se mueve. Si tú cumples con esas tres, el espectador va a decir, ahí hay fuego, por más de que yo no lo esté viendo. Entonces, con esto le hago lo discontinuo, como yo quiera. Necesito entonces una intensidad baja, o una intensidad promedio del fuego que yo estoy reproduciendo. Si es una fogata de esos, no sé, enormes, bueno, va a ser mucho, pero si es una fogatica, una chimenea, va a tener que ser poco. O sea, tiene que manchar, tiene que mostrarse, pero poco. Porque yo voy a construir la idea de fuego si se cumplen esas tres. Cuando llego a la temperatura, yo solamente tengo 3200, ahí ya me sobran 1200. Entonces necesito llevarlo más al rojo. Para eso entonces utilizo filtros. Pero si yo quiero llegar al neón, que son 4400, entonces me faltan menos 1200. Entonces, como yo estoy en esta misma línea donde todos están ubicados en el mismo lugar siempre, o sea, en el medio tengo blanco, luego tengo verde, luego tengo azul, luego tengo violeta, y hacia acá tengo amarillo, tengo naranja y luego tengo rojo, eso siempre va a ser así, siempre va a ser así. Entonces yo estoy en 3200, que es amarillo, yo estoy aquí. Hablamos de que estos puedan tener un remanente verde o azulado, ya vamos a entender por qué. Entonces, rojo es como 2000, naranja es 2200, amarillo es 3200. Aquí más o menos entre estos nos movemos dependiendo entre 4000 y 4400. Y ya aquí estamos alrededor de entre los 7 a los 9000 kelvins. Si yo todo lo que tengo
son luces de esto, la manera en que yo me muevo para acá, para reproducir un poste de luz, o para acá para reproducir fuego, o para acá para reproducir neón fluorescente, o para acá para reproducir la luna. Bueno, la luna estaría como por aquí. La única forma que yo tengo, teniendo siempre una luz base de 3200, es filtrarla. La enfrío en términos de temperatura si voy para este lado, y la caliento, la caliento, o sea, le doy más energía. Que en este caso yo, como ven, no le estoy dando más energía, porque esto no aporta energía. Lo que yo estoy haciendo es, cuando yo pongo esto aquí, lo que está haciendo es que hay unos haces que son, o sea, ¿por qué nosotros vemos naranja aquí? Porque los azules, los verdes, entran aquí y se los tragan. Esto se los traga, no sale más. No hay cómo yo hacer para que eso salga. Solo pasa lo naranja o solo rebota lo naranja. Entonces por eso, si yo se la pongo a una luz 3200, va a disminuir porque va a agregar naranja. O sea, porque todo lo que esta luz 3200 todavía tiene de un poquito de verde, un poquito de azul, un poquito de tal, todo va a chocar para acá. Entonces cuando esto pase para acá, va a aislar más los naranjas, porque todo lo demás chocó, ¿sí? Y si yo quiero que pasen más bien los azules, entonces aquí el rojo, el naranja y el amarillo chocan y se devuelven y solo pasan los azules, como si tuviera un vigilante en la puerta de una discoteca. Entonces este deja solo pasar a los azules y este deja pasar solo a los amarillos, naranjas y rojos. Y depende del nivel de agresividad del vigilante de la discoteca, bueno, se va a poner más quisquilloso con si eres amarillo, si eres naranjo, si eres rojo, porque quizás lo que está buscando es rojo. Entonces, bueno, mientras más intenso y más rojo sea, solo van a pasar los rojos o los naranjas, o mientras más suave sea, van a pasar más los amarillos, dependiendo de cuánta temperatura quiero quitar o poner. ¿Entendido? Okay. Entonces siempre vamos a tener la misma diferencia entre luces. Luego, claro, vamos a trabajar, entonces podemos tener LEDs, pero tú tienes que preguntar ese LED de cuánto es, porque el LED tú lo puedes comprar a diferentes temperaturas. O sea, tú lo puedes comprar blanco, que es 5600, o lo puedes comprar a 3200. Esos son más o menos los dos colores que normalmente venden. De hecho, los aros de luz que son LED tienen amarillos, blancos y neutros, creo que se llama. Exacto, el neutro es el blanco, lo que se conoce como blanco en algunas luces LED, en verdad es un poco frío, está más cercano aquí. Lo que se conoce como neutro es luz blanca solar, o sea, va a generar lo mismo que más o menos la luz solar. Y el amarillo que se conoce como cálido es 3200, siempre, casi siempre. Lo que pasa con las LEDs que no son de cine es que al tipo que hace, a la fábrica que hace eso, como no está trabajando para cine, no le importa que eso sea 3200 o 3150 o 3280. No son exactos. No le importa porque a nadie le interesa eso fuera del cine. Es amarillita y fino, pero ustedes han visto que hay bombillos que son más amarillos que otros. Hay unos que ya son, tú lo prendes y es como, naguará, pero esto es demasiado amarillo. Es porque a ellos no les interesa demasiado tener una temperatura, aunque hay muchos bombillos, uno nunca le para eso porque el de la casa, pero esos bombillos de neón o fluorescentes normalmente tienen en la base la temperatura, para que tú sepas qué es lo que te va a producir. Entonces ustedes se tienen que acostumbrar, por ejemplo, que la gente se refiera al amarillo como 3200. En vez de decirte, mira, yo quiero aquí una luz amarilla, naranjosa, te dice, yo quiero algo así como un 3000. Listo, ya tú sabes lo que es. Es un amarillo que tiende hacia los naranjas, o sea, un poco más cálido que un amarillo normal, incandescente. O te dice, yo quiero aquí pura luz 5600, es blanca. ¿Sí? Entonces, es como muchísimas cosas, pues ya no nos referimos al color que es inexacto. O sea,
el cine es un arte que necesita mucha exactitud. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo te digo, ponme